Hay una situación, hermanos, cuando yo sueño con gente que falleció. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Yo sueño con gente que falleció y da cuenta que yo no puedo hablar con ellos ni ellos conmigo. Es como que en el mundo de los muertos ellos no pueden. Ellos no les es permitido venir aquí y hablar con nosotros ni darnos mensajes, ni es permitido para nosotros hablar con ellos. Tampoco. No se puede. Hubo un tiempo donde yo le decía, Señor, ayúdame con esto, y yo tenía sueños con gente que falleció de mi familia y a través de ellos me decían, es que esto te va a pasar. Curiosamente, hermanos, sí, me pasaba lo que ellos decían. O sea, yo si les contara. Entonces yo empecé a tenerle fe eso de que, ay, Señor, pues tú me muestras por medio de la vida de otras personas. Tú me mandas a quien quieres decirme algo. Pero anoche sí me mostró este joven. Digo, a lo mejor sabemos que el rico, estando en tormento, estaba consciente de la vida aquí en la tierra. Que ellos, nuestros familiares, hermanos, están conscientes de todo lo que han vivido. Pero ya no pueden ellos hacer nada. No se puede. Y es algo triste. Es que no sé cómo explicar la tristeza que yo siento, porque estar viendo así, comunicando con esas personas que no están, o sea, porque el Señor lo permite. No es porque yo haga cosas que están mal, no. Decir, Señor, pues es que aquí se acaba la vida. Y que le digan a uno, oye, vas a terminar como yo. O sea, imagínense, hermanos, ay no, qué feo. Y créanme que no, yo siento que era algo que Dios permitió, hermano. No es que yo ande buscando cosas malas, ni para nada. Es cierto, o sea, es cierto, eso que me dijeron es cierto. Digo, Señor, pues tú sabes cómo me iluminas. Pero ellos están como en un limbo, hermanos. Ellos ya no tienen nada que ver con esta tierra. Sí, nada que ver. Ya ven como la gente católica que les pone sus cositas y ellos no. Su conciencia de ellos ya no más. Bendiciones, hermana Vilene, hoy viernes 18 de agosto de 2023 y vamos a dar una explicación a su inquietud, a su interesante comentario en cuanto a los sueños y la vida después de la muerte. Amén. Los sueños y la vida después de la muerte. ¿Cómo podemos definir un sueño? ¿Qué es un sueño? Bien, los sueños son historias pintadas con imágenes irreales que parecen reales, tan reales, una experiencia vívida, pero diríamos virtual. Amén. Entonces, un sueño es una historia con una imagen irreal que se crea en el inconsciente. Cuando dormimos, el inconsciente, mi hermana Vilene, aflora. Amén. Y se expande. Y el subconsciente. Y el mundo consciente está dormitando. Ahora, los sueños representan deseos reprimidos o anhelos también del corazón, preocupaciones, inquietudes, pero además podemos decir que hay sueños que son de Dios, bien, y hay también sueños que son objeto de un ataque demoníaco, de un ataque maligno del diablo. Entonces, tenemos tres clases de sueños. Los sueños número uno, que son el resultado de nuestros deseos, preocupaciones, inquietudes, anhelos también, ¿verdad? Segundo, los sueños de Dios, que también pueden ser proféticos, que son un mensaje que Él comunica a sus hijos de forma especial a través de los sueños. Y también un sueño con un contenido de ataque del maligno, de un demonio. Amén. Son tres clases de sueño. Ahora, claro, científicamente se habla de 5 fases del sueño, que no vamos a estudiarlo, pero ya hemos conceptuado lo que es el sueño y las 3 clases de sueño. Amén, hermana Vilene. Ahora, vamos a leer en Job capítulo 33. ¿Qué nos dice la escritura? Job, bien, libro de Job,
en el capítulo 33 y vamos a leer en el versículo 15, Job 33, versículo 15, dice, por sueño, vamos a leer desde el versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Versículo 16. Entonces revela ¿quién? Dios al oído de los hombres y les señala su consejo. Qué interesante. Aquí es explícito Job, hermana Milene, y de esa forma dice, en una o en dos maneras habla Dios. Claro, la primera forma es a través de su palabra, la Biblia, y lo otro a través de un sueño. Él revela, Él habla al corazón de los seres humanos en una visión nocturna, como lo que tuvo, por ejemplo, Daniel. Bien, Él entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Hay sueños, reitero, que son entonces de parte de Dios, ¿verdad? Un sueño de parte de Dios para el ser humano. Esta es la primera clase, o la segunda clase de sueños. La primera, resultado de anhelos, deseos, inquietudes. Y la tercera clase, un ataque demoníaco. Revisando la escritura, tenemos el caso, por ejemplo, del sueño que tuvo Abimelech, que era un sueño de parte de Dios, en Génesis capítulo 20. Bien, vamos a leerlo, vamos a leer un texto. Génesis capítulo 20, en el versículo 3. Génesis 23. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Sara era esposa de Abraham. Abraham mintió frente a Abimelech diciendo que era pues su hermana, ¿verdad? Y él estuvo en Gerar y Abimelech pues se acostó con Sara, la tomó, o sea, pero no tuvo intimidad con ella. Bien, y pues Abimelech era el rey de Gerar y hizo llamar a Sara. Y Dios le habló de forma directa a través de un sueño a Abimelech, un sueño de Dios. También tenemos el caso de Job, en el capítulo 28 de Génesis. Génesis capítulo 28. Vamos a lecturar en el versículo 12. Génesis 28, versículo 12. Y soñó, ¿quién soñó? Jacob en Berseba, en Harán, fue Harán, y soñó, dice aquí, una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Esto hablaba de la presencia de Dios, graficada ahí en este sueño, un sueño de Dios. ¿Para quién? Para Jacob. ¿Se da cuenta? También José soñó en el capítulo 37 de Génesis. Capítulo 37 de Génesis. Bien, y vamos a leer en el versículo 5. Génesis 37, 5. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Un sueño de parte de Dios, profético, porque se cumplió cuando sus hermanos pues reconocieron que José era pues un hombre de Dios, usado por Dios tremendamente. Ellos reconocieron su pecado, se arrepintieron y pues se humillaron delante de José.
Amén. Un sueño profético, un sueño de parte de Dios. También en el capítulo 41, hermana Vilene, vamos a leer, busquemos el capítulo 41 del mismo Génesis, en el versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón, que era el monarca de Egipto, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y paseaban en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy grandes y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas, etcétera, etcétera. Este sueño fue un sueño de Dios profético también, que anunciaba la hambruna en Egipto. Amén. 7 años de abundancia y 7 años de escasez, de hambre, de hambruna. Entonces, en estos casos, la hermana Milene, el sueño de José, de Abimelech, de Jacob, de Faraón, sueños de parte de Dios, proféticos. Amén. Y también Daniel, por supuesto, Daniel tuvo un sueño evidentemente profético, ¿no? Y no solamente uno, sino varios. En el capítulo 7 de Daniel también podemos revisar y podríamos también leer Daniel capítulo 7, en el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Aquí habla de 4 bestias, fueron un sueño profético, visiones también, o sea, una visión nocturna de estos 4 imperios mundiales, y luego el tiempo de la bestia, la gran tribulación, y luego el reinado milenial. También en el capítulo 8 de Daniel, versículo 1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después que aquella que me había aparecido antes, y vi en visión, una visión. Daniel tuvo una visión. En el versículo 17 de Daniel capítulo 7, Daniel 7:17, también podemos leer: esas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. O sea, por supuesto, estas 4 bestias tenían el simbolismo de ser imperios, y esto fue lo que soñó Daniel. El soñador, ¿no? Le tiraron, por ejemplo, a José. Entonces, aquí hablamos de los sueños que se cumplen, algunos se cumplen, pero en resumidas cuentas no podemos darle tampoco credibilidad y buscar que Dios nos hable necesariamente a través de un sueño. No, porque hay sueños que son pues subjetivos, y que nos pueden engañar, que comunican un mensaje simplemente de deseos, de anhelos del corazón, pero no tienen relación alguna con un mensaje de parte de Dios. Amén. Discernamos, ¿no? Tenemos que examinar los sueños, si son de Dios o son el resultado de nosotros. Bien, pero ir a la palabra de Dios, ir a la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Que por supuesto nos habla, porque nos habla de forma directa. O sea, la primera forma, la palabra; la segunda forma, a través de un sueño. José, el esposo de María, también tuvo un sueño. En el capítulo 2 de Mateo podemos leerlo. Apúntelo, hermana Milene, los versículos 13 al 15. Lo puede usted ahí leer también, en cuanto a huir a Egipto, porque Herodes quería matar a los niños y a Jesús. Herodes fue pues usado por Satanás, el diablo, para darle muerte a Jesús. Sin embargo, José fue avisado por sueño a través de un ángel, y él fugó y evitó pues la muerte del Mesías. Bien, ¿hay vida más allá de la muerte? Es su segundo comentario, que tiene relación, por supuesto. Usted ha dicho que
que no hay posibilidad alguna de que usted ha soñado con muertos, con personas fallecidas, de que un fallecido pueda retornar a la tierra. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay vida consciente después de la muerte? ¿Qué nos dice la Escritura? Por supuesto, tenemos que ir a Lucas. Y usted citó la parábola, historia del rico y Lázaro, que es una evidencia clara de que hay una vida consciente después de la muerte. Bien, ya conocemos la historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, versículo 19 del capítulo 16 de Lucas. Versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro. Bueno, ambos fallecieron. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Bien, y murió también el rico y fue sepultado con bombos y platillos, seguramente. Era un hombre afortunado, un hombre próspero. Fue celebrado su muerte, posiblemente, pero detrás de esta escena terráquea, versículo 23, y en el Hades, la palabra griega Hades, que es el equivalente a la palabra Seol en el hebreo, significa simplemente lugar de los muertos, un lugar invisible en el mundo espiritual. Y en ese lugar espiritual, en el Hades, dice, alzó sus ojos estando en tormentos, vida consciente, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, estaba perfectamente consciente este hombre rico. El Hades está dividido en dos lugares, o zonas o compartimientos. El lugar de tormentos, que no es propiamente el infierno o lago de fuego y azufre, sino la antesala, y el seno de Abraham, que es la antesala al paraíso, ¿no? A la presencia misma de Dios. Y en el versículo 24 tenemos las palabras de este hombre atormentado. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, siquiera eso, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham, que también vida consciente, le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, tú recibiste posesiones, riquezas, pero las has empleado mal. Y Lázaro también males. Él tuvo una vida no como tú, una vida con luchas, con pruebas, desafortunada, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora, nótese el versículo 26. ¿Es posible que un fallecido vuelva a la tierra? ¿Que un muerto regrese a vivir? Versículo 26. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. O sea, era imposible que el hombre rico tuviera el encuentro, esté cerca de Abraham, de Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, y viceversa. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham, la respuesta de Abraham en el versículo 29, le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, ellos tienen la ley mosaica. Ellos no son ajenos a la ley, pueden leerla, pueden estudiarla. Versículo 30. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, este hombre pensaba, hermana Vilene, de que aún había la posibilidad de que a un muerto pueda ir, ¿no? A avisarles a sus hermanos, que pueda retornar a la vida terrestre. Pero esto es imposible. Versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Lo cual es imposible.
Es imposible. ¿Qué nos dice la Biblia en el capítulo 9 de Hebreos? Hebreos capítulo 9, también apunta hermana Vilene, en el versículo 27. Hebreos 9, 27. Dice, y de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez. Una sola vez. No hay una sola vez. Esto enseña claramente que no hay tal cosa como que uno puede morir dos veces, porque un muerto pueda volver a la vida, a la tierra, para otra vez morir por segunda vez. Está establecido que mueran una sola vez los hombres, sin posibilidad alguna que otra vez vuelvan a vivir a la tierra, que regresen. O sea, una persona que ya murió, que está enterrado, otra vez que salga del cajón, ¿no? Aunque han habido casos de resurrección clínicas, bueno, lo cual es muy distinto. Pero me refiero a gente que está ya enterrada, muerta. Y después de esto el juicio. O sea, es el orden. En Adán todos mueren. Entonces, hay vida consciente, evidentemente, después de la muerte. Amén. Y también no solamente podemos leer en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el versículo 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Esa es otra prueba irrefutable, otra demostración bíblica de que hay vida consciente después de la muerte. Bien, dice, las almas de los que habían sido muertos, Apocalipsis 6:9, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban, o sea, ellos estaban hablando con gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ellos tenían vida consciente, ¿no? Las almas de los decapitados, de los muertos, ¿hasta cuándo, Señor? Hay vida después de la muerte. Cuando fallecemos, el espíritu, el hálito de vida vuelve a Dios que lo dio. Bien, el espíritu y el alma se desprende del cuerpo. El cuerpo queda en un estado de descomposición, de un dormitar transitorio, y el alma está viva, consciente, perfectamente consciente. Amén. Derivada en el Hades, esperando el tiempo de la resurrección, el juicio final y la resurrección, en el cual vamos a recibir como iglesia cuerpos glorificados, cuerpos incorruptibles, inmortalizados. Bien, espero haberle, hermana Vilene, esclarecido este análisis, este estudio de su comentario y realmente bendiciones para cada uno de ustedes. Suscríbase al canal de YouTube, dele un like, active la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, Seminario Bíblico, Tu Palabra es Verdad. Soy el pastor Fran Mendoza de Lima, Perú, y hasta la próxima.